Bueno, Patricio va a ver estudiantes. Patricio es licenciado en Economía, es magíster en Administración de Empresas por la Universidad Empresarial Siglo XXI. Es docente acá en la facultad, lo pueden conocerlo varios de los. Y es el caso de un licenciado en Economía inserto bueno, en una agencia, vamos a leerlo bien, gerente de la agencia Córdoba Innovar y Emprender en la delegación Río Cuarto, del gobierno de la provincia de Córdoba. Así que bueno, acá nos va a contar Patricio su experiencia profesional. Gracias. Bueno, gracias Flor y gracias a toda la organización. Lo bueno de estos eventos que a uno le hace pensar y mirar un poco hacia atrás, ¿no? Cuando me empecé a diseñar esta charla mentalmente, bueno, cuando me recibí 2004 ya hace 15 años. Y bueno, y uno empieza a ver que en definitiva hizo muchas cosas en 15 años a pesar de que a veces uno crea que no. Pero la verdad que he hecho mucho y he hecho de todo un poco. Y si me tuviese que definir, la verdad que no tengo una palabra exacta. Y si me tendrían que decir, ubícate en el sector público o en el sector privado, he hecho de las dos cosas y sigo haciendo de las dos cosas. Y esto de mirar hacia atrás me lleva mucho a la gratitud y agradecer a todas las personas que me he ido cruzando a lo largo de mi vida profesional. Y creo que eso es muy importante. Y voy a resaltar mucho en esta conversación que vamos a mantener el hecho de las relaciones. Son muy importantes las relaciones. Y denle importancia y denle tiempo, asigne tiempo a generar relaciones. Hay una frase que voy a tratar de concluir con ella que dice que nadie puede obtener mayores resultados que lo que sus relaciones le permiten. ¿Mm? Nadie puede obtener mayores resultados que lo que sus relaciones le permiten. Cuando yo estudiaba la licenciatura, allá por los años 2000, en economía veíamos que estábamos en la era de la información. Entonces, tener información era tener poder. Si vos tenías cierta información, te permitía lograr ciertas cosas que el que no la tenía no podía. Con la llegada de Internet, la tecnología, globalización, la información está disponible a un bajo costo inclusive, por lo cual esa era quedó destruida a partir de la tecnología y se dice que estamos en la era de las relaciones. Por esto de que nuestros resultados van a depender mucho de las relaciones que sepamos cultivar. De ahí la importancia de tener relaciones. Bueno, me recibí en el 2004. Antes de recibirme, bueno, empecé a buscar trabajo, un profe, y ahí esto de las relaciones, un profe estaba como secretario de Desarrollo Económico en la MUNI. Voy, ¿me das trabajo? Sí, te doy trabajo. Bueno, adentro. A los 2 meses hubo elecciones, hubo un cambio de mandato, por lo cual esa persona dejó de estar en ese lugar. Vaya casualidad, viene otro profe al mismo asiento. Profe, ¿me puedo quedar? Sí, quédate. Seguimos. Bueno, ahí estuve un año en la Secretaría de Desarrollo Económico de la municipalidad. Siempre a mí me había tirado más el sector privado que el sector público, por lo cual empecé a ver qué podía hacer en el sector privado. Conozco un amigo, otra relación. Este amigo estaba viendo de meterse en el mercado de capitales, en tener una delegación de una sociedad de bolsa en aquellos momentos, ahora han cambiado un poco de nombre, son donde vos te dirigís para comprar y vender acciones, títulos públicos, etcétera, etcétera. Me encantó el proyecto y dije, me sumo. Ahí surgió un poco mi espíritu emprendedor, ya lo voy a retomar un poco más al último. Abrimos una delegación en Río Cuarto de una sociedad de bolsa de Buenos Aires. Hablar de una sociedad de bolsa en el año 2005-2006 en Río Cuarto era un poco estar hablando en chino. Pero bueno, le pusimos muchísimo laburo, el proyecto fracasó después de un año y medio, pero aprendí muchísimo como economista, también aprendí muchísimo porque era trabajar realmente de economista, era mirar en una pantalla los mercados, ver cómo operan, por qué una acción sube, por qué una acción baja, estudiar empresas, era la práctica de la economía, era palpar economía, me encantó. Pero bueno, el proyecto no anduvo porque bueno, las causas pueden ser millones, pero estuvimos laburando un año y medio en eso y fue muy bueno. A partir de ahí, otra vez el espíritu emprendedor, me asocio con dos contadoras. Soy un economista con contadora y acá los animo a que derriben los prejuicios de
no poder estar conversando con otras disciplinas, ya sea contador o sea lo que sea. A ver, estamos en un mundo donde la diversidad va a ser la esencia y va a ser la que nos va a permitir generar creatividad para que surjan cosas nuevas. Entonces los invito a que se junten con los distintos, no con los iguales. Si son economistas, júntense con otras disciplinas. Si son contadores, júntense, asóciense, emprendan con otras disciplinas. Bueno, con estas dos contadoras, ¿qué hicimos? Un estudio contable. Ahí estuve trabajando 10 años, netamente sector privado. Y yo estaba muy metido en la parte de evaluación de proyectos de inversión, gestión de empresas, y acá les hago un paréntesis que va a mi formación, qué hice a nivel de formación para que se entiendan cómo llegué ahí. Me recibí de economista, a los 2 o 3 años, no, un poquito más, a los 5 más o menos hice una maestría en administración de empresas. Al que esté pensando en eso, no termine la facu y empiece la maestría, en este caso de administración de empresas. Es bueno tener un poco de ejercicio profesional, un poco de experiencia, porque no es una maestría académica, es una maestría netamente pensando en el desarrollo en gestión de empresas, en desarrollo de negocios. Me sirvió muchísimo porque me dio herramientas que como economista no tenía. Todo lo que es gestión de empresas no tenía nada. Y me dio un montón de herramientas que me sirvió para desarrollarme dentro de este estudio contable, donde lo que yo no hacía no era ni contabilidad ni impuestos, hacía más gestión de empresas. Y mucho tema de evaluación de proyectos de inversión. Entonces, iba haciendo muchos proyectos. Luego de un tiempo me di cuenta que evaluar proyectos de inversión es una técnica, más que todo. Donde al cliente uno lo que le da es un proyecto donde ese cliente lo que tiene es más información para tomar decisión. ¿Cuál decisión? Si lleva o no lleva a cabo ese emprendimiento. Esa nueva unidad de negocio, esa ampliación de la empresa, lo que fuese. Veía que muchos proyectos no se llevaban a cabo, o muchos de los que se llevan a cabo fracasaban, pero no porque los proyectos fuesen malos, sino porque las relaciones no eran buenas. Es decir, muchas veces la gestión de los recursos humanos para llevar a cabo esos proyectos no era lo suficientemente buena. Ahí se cruzó a los años, hace unos 3 años se cruzó en mi vida algo que se llama el coaching ontológico. Bueno, ¿qué es eso? Vamos a hacer coaching ontológico. Y me dio un montón de herramientas para la parte blanda. Me empezó a ablandar de mi formación dura de economista, la ablandé un poco con la gestión de empresas y la terminé de ablandar un poco más, debe faltar todavía mucho más, pero la ablandé un poco más con coaching ontológico que me sirvió mucho para la gestión de empresas y para empezar a meterme no únicamente un pasito más de la evaluación del proyecto, sino a la gestión del proyecto, a meterme adentro del proyecto gestionando los recursos humanos que van a liderar ese proyecto. Bien, hace 3 años, en el 2016, y acá voy a entrar un poco en por qué estoy parado acá como sector público. Me llegó una propuesta de un amigo, otra relación, que me dice, che, mira, dentro del gobierno de la provincia de Córdoba se está por abrir una agencia que se llama Agencia Córdoba Innovar y Emprender, que se va a dedicar a esto, a esto, a esto. ¿Te interesa? Bueno, dale, vamos para adelante. 6 meses más o menos, un proceso de que entrevista, se dormía un tiempo, otra entrevista, otra charla, hasta que a fines de 2016 surge el proyecto. Bueno, acá les voy a comentar un poco qué es la Agencia Córdoba Innovar y Emprender. El gobierno de la provincia de Córdoba decidió involucrarse en los temas de innovación y emprendimiento. Decidió que debía motorizar la innovación y promover el emprendimiento dentro de la provincia. Pero hizo una lectura muy correcta que fue considerar que no lo podía hacer solo como Estado. Él solo. El Estado no puede abordar semejantes 2 temas de manera aislada. Consideró que lo tenía que hacer con el sector privado y con el sector conocimiento. Para reflejarlo, armó un directorio que está compuesto por representantes de estos 3 sectores. Entonces, dentro del sector público está el ministro de Ciencia y Técnica, el ministro de Ambiente, el ministro de Industria y de Agricultura. Dentro del sector conocimiento se eligió a los rectores de las 3 universidades más antiguas de Córdoba. Nacional de Córdoba, Católica de Córdoba, Nacional de Río Cuarto. Y dentro del sector privado un grupo de empresarios. Uno de ellos, y lo menciono porque es el que viene a darle origen a la delegación de Río Cuarto,
que es Roberto Urquía de AGD, una gran empresa, una multinacional dedicada a los alimentos. ¿Por qué? Porque se considera y se pretende que Río Cuarto se transforme en la capital de los agroalimentos. Y se decidió entonces tener una delegación en Río Cuarto, aparte de la que existe en Córdoba capital. Entonces estamos muy vinculados a la innovación y al emprendimiento en el área de la agroindustria, los alimentos y el campo. Bien, entonces acá seguramente le estoy transmitiendo un concepto nuevo de Estado. Ya un Estado articulado con el sector privado, articulado con el conocimiento. Y es clave. A ver, nuestros programas son de coinversión. La idea es que por cada peso que el sector privado invierta en un emprendedor, la provincia va a estar invirtiendo otro peso. Ya no hablamos de un crédito, ya no hablamos de un subsidio, hablamos de una inversión del Estado en un emprendedor, en el sector privado. A ver, a la hora de armar la agencia y empezar a pensarla, hubo un tiempo de mucho estudio, de estar empezando a ver qué hacen otros estados en otros países del mundo para abordar estas temáticas. Se estudió mucho Estados Unidos, Inglaterra, Israel, y nos quedamos mucho con Israel. Israel es un país muy diferente al nuestro culturalmente y hasta a nivel de recursos humanos, pero logró revolucionar su economía a partir de la innovación y a partir del emprendimiento y una fuerte intervención del Estado invirtiendo en eso. Hoy Israel es un país que cultiva en el desierto, el 70% de su tierra es desierto y son el país que más licencias y patentes genera en el mundo. Son muchas las innovaciones que ha hecho. Pero bueno, un poco un rápido recuento de lo que he hecho. Los otros días leí un informe que decía que un chico que está estudiando hoy, que se está recibiendo hoy, y con una perspectiva de una vida laboral de unos 50 años. ¿Por qué? Porque la vida laboral de todos se está haciendo mucho más larga, por lo cual estamos pensando en que vamos a estar trabajando activamente durante 50 años, lo cual me parece bárbaro. Se va a tener que reinventar en su vida 7 veces, más o menos. ¿Qué significa esto de reinventarse 7 veces? Es decir, que si en un momento estabas haciendo una cosa, a los años vas a tener que empezar a hacer otra. Y esto viene fuertemente cruzado por la tecnología. La tecnología y la innovación nos viene a cambiar la forma de trabajar. Actualmente hay muchos trabajos que están desapareciendo, sobre todo los trabajos rutinarios, repetitivos, están siendo reemplazados por la robótica, la automatización y diferentes herramientas tecnológicas. Eso va a ir avanzando cada vez más y se necesita cada vez más trabajos de mayor calidad y de mayor calificación. Por lo cual, a esto voy con ser flexibles. Sean absolutamente flexibles, no se encasillen en que se recibieron para una cosa y el resto de su vida tienen que hacer eso, porque ya no existe la persona que trabaja en una multinacional y que ingresó a los 25 años y se jubiló en esa multinacional, eso no existe más. Así que sean flexibles, anímense a emprender. Creo que las herramientas para emprender toda persona las tiene y se pueden adquirir, se pueden desarrollar. Busquen ayuda, animen a juntarse con los diferentes, a asociarse. No tengan miedo de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Creo que el profesional de hoy en día hace muchas cosas y necesita hacer muchas cosas al mismo tiempo. Puede estar trabajando en una empresa y a su vez tener clientes en forma privada porque su tiempo y su experiencia se lo permite. O sea que anímense y no tengan miedo, equivóquense, vuelvan a hacer, que no pasa nada. Bueno, eso es lo mío. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Bueno, ¿dónde hiciste el curso de coach? Hay una escuela que se llama CIOP, Centro de Entrenamiento Ontológico Profesional. Lo recomiendo. Es una formación de 2 años. El primer año trabajas mucho en vos mismo, en el liderazgo personal, y el segundo año se trabaja mucho en el liderazgo hacia otros. Así que en Río Cuarto, ellos tienen
células en muchísimas partes del país, deben tener más o menos unas 10, es decir, en 10 ciudades distintas se está dando al mismo tiempo, así que lo podés cursar acá inclusive. Sí, sí. Patricio, aceleradoras y potenciadoras, lo vimos en el foro Actech que organizó la agencia Innovar Emprender. Si nos podés dar una breve descripción, porque tuvimos en la primera sesión una empresa, o sea, lo tuvimos a Pablo Bonesi, que está trabajando en el área de jefe de tesorería corporativa de Globant, de una empresa de base tecnológica, hoy de una de las 5 unicornios argentinas, desarrollada a partir del Estado también por el apoyo de ley de economía del conocimiento, lo que era ley antes del software. ¿Cómo hace el Estado articular con estas empresas y qué tienen que ver estas aceleradoras y potenciadoras sobre lo que vos estás haciendo? Bien, nosotros trabajamos con distintas instituciones del ecosistema emprendedor. El ecosistema está compuesto por todas las instituciones que tienen alguna vinculación con el conocimiento, con el emprendedurismo, con la innovación. A ver, algunas de esas instituciones son las incubadoras, otras son aceleradoras, lo que se llaman los venture capital, potenciadoras, etcétera, etcétera. La diferencia entre todo esto es en qué instancia de la vida del emprendedor participa cada una de estas instituciones. A ver, una persona tiene una idea, esa idea le empieza a dar forma. A ver, ¿a dónde puedo dirigirme yo para darle forma a esa idea? A una incubadora de empresas. Una incubadora de empresas es una institución que te va a ayudar a armar tu plan de negocio, tu modelo de negocio. Una vez que pasaste por esa instancia, ya vas a estar en una situación de quizás ir a presentarle tu proyecto, que ya no es una idea, a un fondo de inversión, a un inversor privado, a una aceleradora de empresas. Todas estas son todas instituciones o personas del sector privado que están a la búsqueda de emprendedores en los cuales invertir. ¿A cambio de qué? A cambio de una participación en ese negocio. Nosotros trabajamos mucho con eso, que se llama el desarrollo de capital emprendedor. Es decir, que haya más capital del sector privado mirando a los emprendedores e invirtiendo en ellos. Por ejemplo, la ley del conocimiento que mencionaban recién es parte de esto, y nuestros programas también aportan mucho a eso. Por eso nosotros, por cada peso que invierta un privado en un emprendedor, como provincia venimos y invertimos otro peso. La idea es que el emprendedor sea invertido y que por otro lado incentivemos a que más privados inviertan en emprendedores. ¿Se entendió? Repito y yo repito. No, la figura que lleva eso... Dije que lo iba a hacer, no lo hice. Me preguntaban si la inversión que hace el sector privado en el emprendedor lo hace poseedor de una participación en el emprendimiento, en esa empresa. Y no, o sea, nadie quisiera tener al Estado como socio en su propia empresa, porque le quita poder de decisión, etcétera, etcétera. La figura que se utiliza es una que se llama asignación a la mejor fortuna. ¿Qué significa eso? Si al proyecto le va mal, que siempre hay una alta probabilidad, y en el mundo del emprendedor las chances son muy altas, eso se transforma en un subsidio, en una ANR. El emprendedor no queda endeudado con el Estado. Si al proyecto le va bien, el Estado acompaña, es decir, no le va a pedir la devolución de la plata en ningún momento para no descapitalizar al proyecto. Si al proyecto le va muy bien, tan bien que sale a cotizar a la bolsa, viene un fondo de otro país y compra el proyecto, o el emprendedor vende la mayoría de su paquete accionario a tal punto que tiene una participación muy minoritaria en el proyecto, ahí sí le debe devolver al Estado lo que el Estado puso más una capitalización que queda previamente establecida. Bueno, vamos, gracias. Muchas gracias, Patricio, súper interesante. Sí, está bueno. Mejor así, para los estudiantes sobre todo.